Bueno, ahora realizaremos la prueba de Jackson, la cual va a evaluar que no haya una hernia discal en la parte cervical. Entonces le pedimos al paciente que se siente sobre la camilla, venimos por atrás de él, le pedimos que extienda totalmente su cuello para que la parte cervical que extendida, ponemos las manos encima de la corona del paciente y le hacemos una compresión y le pedimos que incline la cabeza hacia un lado. ¿Sientes dolor o incomodidad? El paciente refiere que no siente dolor al realizar la comprensión de las cervicales, lo que quiere decir que no hay una hernia en la parte cervical. Bueno, ahora realizaremos la prueba de NIR, en la cual le pediremos al paciente que haga una flexión del hombro a 90 grados y que lleve este movimiento a rotación interna. ¿Sientes dolor? Al no indicar dolor, quiere decir que no hay un pinzamiento en la prueba, entonces es negativo. Bueno, ahora realizaremos la prueba de la cual va a evaluar la integridad del manguito rotador. Y entonces le pedimos al paciente que se levante de la camilla, que haga una abducción de los hombros a 90 grados y que haga una rotación interna del hombro. Entonces le pedimos que el dedo pulgar que mirando hacia abajo de esta manera y nosotros por la parte de atrás realizaremos una fuerza hacia abajo y el paciente tendrá que tolerarla, y si siente algún tipo de dolor esta prueba pues será negativa. Entonces realizaremos la presión. ¿Sientes dolor? Bueno, ahora realizaremos la prueba de caída de brazo, en la cual el paciente estará de pie, le pondremos el hombro a 90 grados, nosotros de manera lateral o posterior. Le indico al paciente que voy a dejar caer su brazo y él tiene que dejarlo caer lentamente hasta llegar nuevamente a esta posición. Entonces te voy a dejar caer el brazo, lentamente lo llevas a esta posición, por favor. Lentamente. Muy bien. En este buscamos la integridad ligamentosa en el hombro. Bueno, ahora realizaremos la prueba de Herbert, en la cual le pediremos a nuestro paciente que lleve su hombro en una rotación interna, con su dorsal de la palma pegado a su espalda, y que intente despegarlo de su espalda. Realízalo, por favor. Muy bien, ahora te haré una fuerza, ¿vale? Muy bien. Si encontramos una debilidad en el movimiento, quiere decir que el músculo subescapular se encuentra afectado en este movimiento. Bueno, ahora realizaremos la prueba en la cual el paciente le pediremos que se ponga de pie, por favor. Buscaremos una rotación interna, buscando que el paciente logre tocar su escápula de esta manera. Entonces le diremos al paciente que realice este movimiento. Entonces realízalo. Ahora con tu otro brazo, por favor. ¿Sentiste algún tipo de dolor, molestia? Bueno, si esta prueba sale positiva, quiere decir que hay una posible afección en el músculo supraespinoso o en el músculo del manguito rotador. La prueba que vamos a hacer es la prueba de Paté. Vamos a pedirle al paciente que haga una banda a 90 grados y una flexión a 90. Vamos a fijar el hombro, vamos a cerrar el puño del paciente y vamos a hacer una presión hacia abajo que el paciente no deje ganar. Si el paciente siente algún dolor, el signo es positivo, y si no presenta ningún dolor, el signo es negativo. Si es positivo, es un dolor en la parte posterior del abdomen. Bueno, ahora realizaremos la prueba Hapkins, la cual va a evaluar el músculo supraespinoso. Entonces le pediremos a nuestro paciente que flexione el hombro a 90 grados, que flexione el codo a otros 90 grados, y ahí le realizaremos una fuerza en una rotación interna. Sí. Si el paciente presenta dolor, quiere decir que hay un pinzamiento en el músculo supraescapular o supraescapular. Bueno, nos realizaremos el test de Neumel, el cual va a medir la epicondilitis medial. Entonces le pediremos a nuestro paciente que realice una extensión
pasiva con una pronación en el antebrazo y una flexión en su mano. Y haremos la presión y palpamos acá el epicóndilo. Y si siente un dolor, ¿sientes dolor? No siente dolor, entonces quiere decir que no hay una epicondilitis medial. Bueno, nos realizaremos el test de Mel, el cual va a medir la epicondilitis medial. Entonces le pediremos a nuestro paciente que realice una extensión pasiva con una pronación en el antebrazo y una flexión en su mano. Y haremos la presión y palpamos acá el epicóndilo. Y si siente un dolor, ¿sientes dolor? No siente dolor, entonces quiere decir que no hay una epicondilitis medial. Bueno, ahora realizaremos el test de Coxel, el cual va a medir los músculos de la parte lateral del antebrazo, quiere decir epicondilitis. Entonces le diremos al paciente que ponga o que realice una flexión del codo de 90 grados, que cierre el puño o la mano y pondremos nuestra mano en la parte del codo, en la parte del epicóndilo lateral, y le diremos a nuestro paciente que realice una extensión de la muñeca y un movimiento hacia desviación radial. Entonces dale, revisa la fuerza, extensión, ahí está, te dolieron los músculos, entonces la prueba es negativa. Bueno, ahora realizaremos el test de Tender, el cual va a medir el nervio mediano en nuestro paciente. Entonces extenderemos el codo de nuestro paciente, le pediremos que pues haga una extensión de la muñeca y le haremos golpes en esta parte del túnel carpiano a nuestro paciente. Si el paciente siente dolor o hormigueo, quiere decir que la prueba es positiva. ¿Sientes dolor? No, en este caso la prueba es negativa. Bueno, ahora realizaremos la prueba de Palen, la cual va a evaluar el nervio medial de nuestro paciente. Entonces le pediríamos que junte con el dorso de sus manos de esta manera, ¿no? Y que haga una comprensión durante 1 minuto para observar si hay una afectación del nervio mediano. Si al terminar el paciente encuentra hormigueo en sus manos o sus dedos, encontraremos que esta prueba es positiva. Vamos a hacer la prueba de desviación cubital forzada. Para hacer la prueba vamos a sujetar la mano, vamos a hacer prensa en la otra mano del paciente, vamos a llevar la mano hacia una desviación cubital, manteniendo ahí. ¿Siente dolor, paciente? Sí. Si el paciente no refiere dolor, la prueba es negativa. Si refiere dolor, la prueba es positiva, comprometiendo un dolor en la parte cubital del brazo. Bueno, vamos a hacer la prueba de Finkelstein. Es para evaluar el abductor largo y el extensor corto. Vamos a indicarle al paciente que oponga su dedo pulgar, cierre su mano, hazlo paciente, cierra eso en puño y vas a llevar el puño hacia adelante y vas a mantener esta posición. Eso es. Si refiere dolor es que hay algún problema en estos tendones. Bueno, vamos a hacer la prueba de Oyes. Para hacer la prueba de Oyes, estabilizamos con los 4 dedos de la mano la falange en la porción proximal y en la parte medial, dejando libre la parte distal de la falange, y le indicamos al paciente que haga una flexión de la falange distal lentamente, más lento. Mantenemos estabilizando con los 4 dedos, y si el paciente refiere dolor es signo positivo, una afectación en la parte proximal, en la parte distal de la falange. Vamos a hacer la prueba de Elson. Para comenzar la prueba vamos a evaluar el dedo índice. Vamos a poner el dedo sobre la interfalángica medial en 90 grados.
puede ser en el borde de una mesa, que quede fijado el ángulo de 90. Vamos a fijar con toda la mano y le vamos a indicar al paciente que haga una extensión en el dedo índice. Bajamos otra vez. Si el paciente refiere dolor, es que la prueba es positiva y puede haber algún problema en los extensores. Vamos a realizar la prueba de estabilidad lateral medial del pulgar para evaluar el ligamento colateral cubital. Entonces vamos a sujetar la mano del paciente, que la mano del paciente esté en prono. El primer metacarpiano, vamos a fijarlo. Vamos a la parte distal del pulgar, vamos a llevarla en valgo. La prueba es negativa si el paciente no siente dolor y es positiva si el paciente refiere dolor. Bueno, ahora vamos a realizar la prueba de Gantley, la cual el objetivo es evaluar la estabilidad sacroiliaca. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga en decúbito supino, por favor. También es importante decirle que se ponga al borde de la camilla. Vamos a poner al borde de la camilla. El paciente va a realizar una flexión de la cadera y se va a sostener la rodilla haciendo una presión hacia abajo. Y vamos a dejar caer en esta parte su pierna. Y vamos a realizar una presión acá en la flexión y acá en esta pierna. Entonces le hago la presión y le pregunto al paciente si siente dolor. ¿Sientes dolor? El paciente no refiere dolor, quiere decir que esta prueba es negativa. Si la prueba es positiva, el paciente refiere dolor en la parte sacroiliaca. Bueno, ahora vamos a realizar el signo de Bragat, el cual evalúa la irrigación del nervio ciático. Entonces le pedimos a nuestro paciente que se acueste en decúbito supino. Vamos a extender su pierna y vamos a flexionarla a esta altura y vamos a poner o a tensionar su tobillo en dorsiflexión. De esta manera le preguntamos al paciente si siente algún dolor en la parte posterior de la pierna. El paciente nos dice que no, lo que quiere decir que no hay un problema en el nervio ciático. Si el paciente refiere dolor en la parte posterior de toda la pierna, quiere decir que hay un problema, que está afectando, que hay algo que está afectando el nervio ciático. Vamos a hacer el test de Milgram. Vamos a pedirle al paciente que se mantenga en la posición supina. Vamos a evaluar por extremidad inferior. Vamos a llevar su extremidad unos 5 a 8 centímetros. Vamos a pedirle que sostenga ahí. Debe sostener por 30 segundos. La prueba es positiva si el paciente presenta algún dolor en estos 30 segundos. Puede ser que tenga una compresión al nervio ciático o una hernia discal. Y si es negativa si el paciente dura los 30 segundos y no percibe ningún dolor. Bueno, ahora vamos a realizar la prueba de Gantley, la cual el objetivo es evaluar la estabilidad sacroiliaca. Entonces le vamos a pedir a nuestro paciente que se ponga en decúbito supino, por favor. También es importante decirle que se ponga al borde de la camilla. Vamos a poner al borde de la camilla. El paciente va a realizar una flexión de la cadera y se va a sostener la rodilla haciendo una presión hacia abajo. Y vamos a dejar caer en esta parte su pierna. Y vamos a realizar una presión acá en la flexión y acá en esta pierna. Entonces le hago la presión y le pregunto al paciente si siente dolor. ¿Sientes dolor? El paciente no refiere dolor, quiere decir que esta prueba es negativa. Si la prueba es positiva, el paciente refiere dolor en la parte sacroiliaca. Bueno, ahora vamos a realizar la prueba de Guillet, en la cual vamos a evaluar la movilidad de nuestra
de nuestro paciente sacroiliaca. Entonces vamos a pedirle a nuestro paciente que esté de pie, mirando a la pared, se sostenga de la pared. Vamos a estabilizar nosotros la articulación sacroiliaca y vamos a pedirle al paciente que flexione la cadera izquierda, ya que vamos a evaluar la parte derecha. Entonces le pedimos al paciente que flexione la cadera y acá observamos que no hay una reextensión articular, por lo que la prueba es efectiva. Pues bueno. Bueno, vamos a realizar la prueba de Faber. Esta consiste en... Otra vez. Bueno, ahí la corta esta. Flexión de la articulación coxofemoral. Vamos a realizar la prueba de Faber. Esa consiste en la flexión de la articulación coxofemoral. Entonces ubicamos al paciente de cúbito supino, le pedimos que haga una flexión de rodilla. El talón lo vamos a posicionar por arriba de la rodilla del lado opuesto, con rotación externa de cadera, y le vamos a hacer una presión en la parte superior de la rodilla. Bueno, vamos a realizar la prueba de Thomas. Esta evalúa la presencia de la contractura de la flexión de cadera. Entonces ubicamos al paciente en supino, pero por las rodillas por fuera de la camilla. Entonces, supino, y llevamos la pierna al pecho lo que más pueda, y si la pierna de este lado opuesto se eleva, es positivo. En este caso, la pierna no se elevó, entonces es negativo. Bueno, vamos a realizar el signo de Ludloff. Esta evalúa el dolor por afectación del iliopsoas. Entonces, la prueba se realiza de la siguiente manera: el paciente en sedente, la pierna extendida, y le vamos a pedir que haga una elevación con la pierna extendida. Y si genera dolor, pues sería del iliopsoas. En este caso, pues, para la prueba de Ober, esta evalúa el acortamiento del tensor de la fascia lata. Posicionamos al paciente de cúbito lateral al borde de la camilla. Vamos a flexionar la rodilla derecha, y la otra la vamos a sostener y la vamos a dejar. La vamos a caer lentamente, y si el paciente, en este caso, la rodilla no alcanza a tocar la camilla, esta prueba evalúa el síndrome del piriforme. Entonces posicionamos al paciente de cúbito supino con flexión de cadera y rodilla 90 grados, y aducimos la cadera. Si el paciente presenta dolor en la zona glútea, ese es positivo para el síndrome del prueba del piriforme 2. Este evalúa el atrapamiento del nervio ciático. Posicionamos al paciente en decúbito lateral con flexión de cadera de 60 grados. Fijamos acá la cadera y hacemos rotación externa. Si el paciente, en este caso, pues el paciente no genera dolor en la zona glútea, es negativo. Para realizar la prueba APLI, esta evalúa la presencia de lesión meniscal. Posicionamos al paciente en decúbito prono, flexionamos la rodilla, hacemos una leve presión en el talón y rotamos. En este caso el paciente no genera ningún dolor meniscal, entonces es negativo. Bueno, vamos a realizar la prueba del asma. Esta evalúa el ligamento cruzado anterior. Vamos a posicionar al paciente en decúbito supino. En este caso vamos a flexionar la rodilla a 30 grados, estabilizamos el fémur y le hacemos un pequeño desplazamiento en la tibia
hacia adelante. En este caso es negativo, no hubo desplazamiento de la tibia. Bueno, vamos a realizar la prueba de acortamiento de isquiotibiales. Esta evalúa la rigidez o el acortamiento del músculo isquiotibial. Posicionamos al paciente en decúbito supino. Hacemos una flexión de cadera a 90. Fijamos lo que es isquios y la parte del cuádriceps. Y le vamos a decir que activamente extienda el pie. Extiéndelo lo que más puedas. Aquí la fijación es para que no se vaya hacia adelante ni hacia atrás. En este caso, pues podemos evidenciar que el acortamiento es bastante notable, entonces podemos evaluarlo con el anterior y la prueba de cajón posterior. Posicionamos al paciente en cúbito supino, flexiona a 90 grados de rodilla. Lo que vamos a hacer aquí es evaluar el ligamento cruzado anterior. Lo que hacemos es hacia adelante, tiramos la tibia. Y en la prueba de cajón posterior evaluamos el ligamento cruzado posterior y es hacia atrás. Listo, en este caso pues el paciente no evidencia dolor, por lo que podemos observar que es negativo. Vamos a realizar la prueba de McMurray, entonces ubicamos al paciente en decúbito supino, le vamos a hacer una flexión de rodilla, entonces se fija acá en esta parte y en la parte del malleolo y se va haciendo una rotación mientras se va haciendo una flexión de rodilla, mientras se lleva a flexión. ¿Te duele? Entonces en este caso la prueba es negativa porque no presenta dolor. Cuando hay presencia de dolor quiere decir que puede haber una lesión. La prueba de dismetría de miembros inferiores, esta prueba es para identificar si hay diferencias en la dismetría de miembros inferiores, entonces se toma una medida desde la cresta ilíaca anterior superior y en la parte del malleolo y se va haciendo una rotación mientras se va haciendo una flexión de rodilla, mientras se lleva a flexión. ¿Te duele? Entonces en este caso la prueba es negativa porque no presenta dolor. Cuando hay presencia de dolor quiere decir que puede haber una lesión. La prueba de dismetría de miembros inferiores, esta prueba es para identificar si hay diferencias en la dismetría de miembros inferiores, entonces se toma una medida desde la cresta ilíaca anterior superior hasta el malleolo interno. Se realiza de manera bilateral para mirar si hay en alguna parte alguna dismetría. Los dos miembros inferiores se encuentran, tienen la misma longitud, entonces en este caso no hay dismetría. Los dos miembros inferiores no tienen la misma longitud y no presentan ninguna dismetría. Bueno, ahora vamos a realizar la prueba de varo y valgo de rodilla. Entonces, la prueba de varo evalúa la estabilidad del ligamento lateral interno. Entonces, la prueba consiste en fijo acá la parte del fémur y llevo la rodilla flexionada hacia un varo. Ahora el test de valgo evalúa la estabilidad del ligamento lateral inferior, externo, y la prueba consiste en que con la pierna flexionada voy a hacer un movimiento de valgo forzado. ¿Te dolió? No. Entonces el paciente no presenta dolor y tampoco presenta un valgo y un varo.
Bueno, ahora seguimos con el test de Soler. Ubicamos al paciente en decúbito supino y la prueba es para evaluar si hay condromalacia patelofemoral. La prueba consiste en que se le lleva la rótula hacia adelante, hacia abajo, mientras el paciente hace una contracción de cuádriceps, contrae. Entonces, ¿qué tal? Listo. Listo, ahora seguimos con el test de Slocum. Entonces, esta prueba evalúa la estabilidad de la rodilla, tanto posterior interna como posterior externa. Entonces, ubicamos al paciente en decúbito supino y la prueba, entonces, se le hace una flexión de rodilla con una rotación interna de 30 grados y se le lleva hacia anterior y hacia posterior la tibia. ¿Te duele? Como el paciente no presenta dolor, entonces la prueba es negativa. En el caso de que el paciente presentara dolor, la prueba sería positiva. Para realizar el test de Thompson, entonces esta prueba es para valorar la integridad del tendón de Aquiles. Entonces la prueba, bueno, ubicamos al paciente en decúbito prono y la prueba consiste en, a nivel de los gemelos, realizar una presión y el paciente tiene que hacer plantiflexión. Listo. En el caso de que el paciente no pueda hacer plantiflexión o no haga plantiflexión, al momento de hacer una ligera presión sobre los gemelos, quiere decir que hay un desgarro del tendón de Aquiles. Ahora vamos a evaluar el test de cajón anterior de cuello-pie. Entonces, la prueba es, ubicamos al paciente en decúbito supino con los pies fuera de la camilla y vamos a hacer la prueba. Entonces, fijamos acá a nivel de la tibia y a nivel del calcáneo. Y vamos a hacer un movimiento hacia anterior. La tibia tiene que estar fija. Movemos el calcáneo hacia anterior. Se realiza de manera bilateral. Ahí se observa el desplazamiento del calcáneo. En este caso no hubo mayor desplazamiento. Entonces el test es... Ahora vamos a realizar el test de la compresión tibio-peronea. Este test es para evaluar la integridad de la sindesmosis tibio-peronea. Entonces vamos a hacer una compresión acá a nivel de la tibia y el peroné con las dos manos y hacemos una compresión de la tibia y el peroné. Y ahí pues observamos si hay mayor movimiento de la tibia y el peroné. En este caso no hay mucho movimiento de la tibia y el peroné. Entonces